Hola, en este video se hablará sobre las teorías rescatadas del libro El pensamiento económico sobre desarrollo de Luis Antonio Hidalgo Capitán, y ante estas teorías se expondrá el libro del regreso de Keynes, las propuestas que dio Keynes y ante estas la solución ante las teorías anteriores. Y sin más que agregar, comencemos. Las políticas mercantilistas pretendían la expansión y el desarrollo de su estado doméstico en zonas desarrolladas en las que obtenían productos y materias primas. Cuando los materiales se volvían escasos o limitados, se debería acudir al comercio exterior, llegando a la reglamentación de explotación de otros territorios. En sí, los mercantilistas buscaban la aceleración del ritmo de crecimiento de la producción social. Para lograrlo, se debería hacer plena utilización de los factores disponibles, sobre todo el trabajo, así como la capacidad tecnológica y económica para utilizarlos. ¿Cómo intervendrá el Estado en esta política mercantilista? Entrará de forma directa e indirecta. La forma directa será evitar determinados males o fortalecer ciertas situaciones favorables para el comercio, como por ejemplo la construcción de las carreteras. La forma indirecta serán condiciones generales para llegar al desarrollo económico, como facilidades bancarias y dinero satisfactorio para actividades económicas, pero la mayor parte de la intervención del Estado será la regulación del comercio exterior. Por lo tanto, el papel del Estado en la teoría del desarrollo mercantilista es sumamente importante. El objetivo de los fisiócratas era la plena realización del potencial agrícola. Ellos consideraban el sector agrícola como el sector estratégico de la economía y para desarrollarlo hicieron un régimen de competencia. Esta idea fue contra el enfoque comercial del mercantilismo. Los fisiócratas dedicaron una especial atención a la corriente circular de renta de las distintas clases sociales: productora, estéril y propietaria. La clase productora formada por agricultores, ganaderos, pescadores y mineros, ellos los únicos de generar un producto neto. La clase estéril formada por manufactureros, artesanos, comerciantes, artistas, profesionales y criados, los cuales transformaban la producción procedente de la agricultura aunque no producían ningún producto neto. La clase propietaria, formada por terratenientes, religiosos, militares, personal administrativo y soberano, es la que aporta el capital necesario para la producción agrícola y realizan un gasto de consumo que permite la reproducción de la renta. Para los fisiócratas, cada año la tierra generaba riqueza a partir de los excedentes agrarios del periodo anterior aplicados en forma de capital y de mejoras tecnológicas. Así pues, la expansión de la agricultura era para los fisiócratas la causa y no la consecuencia del desarrollo económico. Este historiador presenta un modelo de desarrollo económico tardío, en el que rechaza la revolución industrial como tal modelo de desarrollo y resta importancia a la acumulación original de capital. Según este autor, el atraso económico relativo desempeña un papel positivo por varias razones: tensión entre la situación real de estancamiento y la potencial de desarrollo, la mano de obra industrial formal, disciplinada y calificada es realmente escasa. Utilización de técnicas modernas las cuales permiten a los países atrasados comenzar sus procesos de industrialización con gran tamaño. Mientras más atraso, menor nivel de consumo. Por tanto, la capacidad empresarial, tecnológica y de trabajo de los países atrasados requieren una intervención estatal que los compensen y permitan el gran brote, es decir, el proceso de industrialización. Así, las desventajas podrían ser superadas, permitiendo un crecimiento proporcionalmente más rápido.
caracterizado por el esfuerzo en la expansión industrial. Un círculo vicioso puede definirse como una situación en la que diversos factores están interconectados y en conjunto tienden a producir un estado de estancamiento del que resulta muy difícil salir. Un círculo vicioso en la economía del desarrollo es el denominado círculo vicioso de la pobreza, el cual tiene fuerzas que tienden a actuar y reaccionar una sobre otra de tal forma que mantienen el país en un estado de pobreza. Los principales círculos viciosos para NURS son los que afectan la acumulación de capital de los países subdesarrollados, es decir, por el lado de la demanda tenemos que el nivel bajo de ingresos de estos países trae como consecuencia un escaso poder de compra, lo que provoca poca inversión. Por otro, la productividad es baja y esto origina un reducido nivel de ingresos. Por el lado de la oferta, el bajo nivel de ingresos genera escasa capacidad de ahorro. Esto provoca falta de capital, es la causa de la baja productividad por el bajo nivel de ingresos. Singer dice que un círculo vicioso es, por ejemplo, cuando un país subdesarrollado es pobre porque no tiene industria y no tiene industria porque es pobre. Una cosa conduce a la otra, pero no conduce a nada. Myrdal define un círculo vicioso como una alteración en uno de los factores y que éste llevará a otro factor que afectaría al primero, surgiendo así un proceso acumulativo de forma circular. Una cosa llevará a la otra. Este proceso de causación circular puede ir en un sentido o en el otro. Supongamos que curamos a un enfermo. Él, al estar sano, puede trabajar mejor, gana más, se alimenta mejor, está cada vez más sano. Estamos ante un caso de causación circular acumulativa en sentido positivo. Ahora supongamos que causamos un empeoramiento al pobre enfermo. Esto hará disminuir su capacidad para trabajar, ganará menos, se alimentará peor y se pondrá más enfermo aún. Esto se trata de un caso de causación circular acumulativa en sentido negativo. Existe causación circular tanto en la pobreza como en la riqueza, así como entre las desigualdades internas e internacionales. Prebisch denominó sistema centro-periferia al sistema de relaciones económicas internacionales basado en una constelación económica cuyo centro lo ocupaban los países industrializados, favorecidos por un previo avance en progreso técnico y que organizaban el sistema en función de sus propios intereses. Los centros se caracterizaban por ser economías desarrolladas, con estructura productiva diversificada y con niveles de productividad homogéneos, mientras que en la periferia son las economías subdesarrolladas, estructura productiva especializada en un número limitado de bienes exportables y con niveles de productividad heterogéneos. Estas diferencias estructurales sirven de base a las distintas funciones que cada polo, centro y periferia cumplen el esquema tradicional de la División Internacional del Trabajo. Funciones estas que reflejan un tipo de comercio internacional el que se intercambian alimentos y materias primas por bienes industriales. Este hecho impide que se genere progreso técnico en la periferia y se incorpore a la producción en la misma medida que en los centros. La consecuencia de todo ello es que la productividad de trabajo se incrementa menos en el sector primario exportador de la periferia que en la industria del centro. Mm.
La dependencia es una situación en la que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que está sometida. Por ejemplo, los dominantes pueden expandirse y pueden ser autosuficientes, mientras que otros países, los dependientes, solo pueden hacer lo anterior como un reflejo de tal expansión, la que puede tener un efecto positivo o negativo sobre su desarrollo inmediato. Para Macduff, la institución básica del capitalismo moderno es el organismo empresarial de tipo monopólico. El interés básico de la corporación por sobrevivir le lleva a extender continuamente sus mercados y a buscar nuevas fuentes de abastecimiento. El objetivo de la empresa de maximizar el poder de mercado la lleva a una lucha competitiva contra otras corporaciones, implicando en ello a los gobiernos nacionales. Cuando surgen intereses contrapuestos entre corporaciones de distintos países, el objetivo de la política de los gobiernos pasa a ser la continua extensión de su influencia extranjera. Dicha influencia puede ejercerse de diversas maneras, tales como la manipulación de los programas de ayuda, la política comercial y arancelaria, la presión política, las sanciones diplomáticas e incluso la intervención militar, lo cual justifica el enorme gasto militar de los países. El gasto militar no es para Macduff otra cosa que el precio que debe pagarse por mantener la red imperialista de comercio e inversiones tras la desaparición de lo que fue el esqueleto óseo del imperialismo, que fue el colonialismo. Así pues, la conclusión de Macduff es que existe una estrecha relación entre las grandes corporaciones multinacionales y sus gobiernos nacionales, y fruto de esa relación es el imperialismo. Para Brown, el origen de la desigualdad de salarios entre países se encuentra en la política proteccionista de los países avanzados frente a los dependientes. Los países imperialistas, mediante sus políticas comerciales y arancelarias, presionan a la baja el promedio de precios de exportación, logrando así un aumento de salarios de sus economías a costa de la disminución de los salarios de los países dependientes. Dicho de otra forma, a medida que se expande la economía mundial y se incrementa la productividad del trabajo, los países imperialistas logran así aumentar sus salarios, mientras se reduce o contiene el nivel de los precios de exportación de los productos de los países dependientes, con lo que los salarios de estos se mantienen constantes o crecen lentamente. Para Brown, los países dependientes se enfrentan a un intercambio desigual porque sus precios de producción son inferiores a los de los países avanzados, debido a que estos establecen restricciones al comercio que causan el deterioro de los términos de intercambio. A pesar de todo, las restricciones al comercio son una pieza importante en el mecanismo de explotación a través del intercambio desigual. Durante los años 80, tanto en el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial recomendaron a los países subdesarrollados la aplicación de políticas de estabilización como primer lugar, el ajuste estructural como segundo lugar. Dichas recomendaciones se basaban en el diagnóstico que estos organismos hicieron de la crisis que estos países atravesaban durante los 80. Los problemas derivaban sobre todo de políticas e instituciones internas equivocadas e insostenibles, que fomentaron un crecimiento hacia adentro, con medidas proteccionistas y monedas sobrevaluadas. Junto a ello, habían escasos incentivos para el ahorro interno y externo, y su asignación era ineficiente, además de un sector público sobredimensionado y un débil sector privado. Lo primero que había que hacer era estabilizar las economías por medio de la eliminación de los principales desequilibrios macroeconómicos, la inflación y el déficit exterior. Una vez estabilizadas las economías, el siguiente paso recomendado es el ajuste estructural,
encaminado a alcanzar 5 objetivos. El primero era un aumento del ahorro público por medio del incremento de los ingresos fiscales y de la reducción del gasto público. El segundo era un aumento del ahorro privado por medio del fortalecimiento de las instituciones financieras y de la generación de expectativas favorables a la inversión a través de una política económica previsible y estable. La tercera era una mejor asignación de la inversión pública, dirigiendo a esta hacia actividades con elevadas externalidades tales como la infraestructura física y recursos humanos. La cuarta era una mayor eficiencia económica y una mejora de la inversión privada, por medio de la eliminación de distorsiones microeconómicas, tales como los controles de precios, los incentivos al comercio exterior, las trabas a la movilidad laboral, el ajuste de los salarios reales, los subsidios a las tasas de interés, el racionamiento del crédito. Por último, un aumento de la oferta de bienes comerciables a nivel internacional por medio de un tipo de cambio real apropiado y de una estructura de incentivos neutral entre la producción dirigida al mercado interno y la destinada al mercado exterior. Para esto último, se necesita eliminar el sesgo antiexportador de las economías, liberalizando y racionalizando el comercio exterior. Esto es la eliminación de contingentes, reducciones arancelarias, homogeneización y reducción de los impuestos a la exportación. Este desmantelamiento del proteccionismo provocará una contradicción a los sectores eficientes y permitirá el desarrollo de nuevos sectores más competitivos. Dicha estrategia se basa en un estudio del proceso de desarrollo de los países del sudoeste asiático y rompe con la idea de que este proceso había sido fruto de la aplicación de políticas neoliberales por medio de las cuales el Estado se había abstenido de intervenir. El Banco Mundial acepta, por tanto, que la intervención del Estado puede ser un importante factor de desarrollo, siempre que trate de apoyar y no de sustituir al mercado, es decir, una intervención del Estado a favor del mercado. Este nuevo enfoque se apoya en las siguientes ideas. La primera, el Estado debe permitir el funcionamiento del mercado cuando esto sea posible, absteniéndose de realizar actividades productivas o distributivas directas y de proteger al mercado interno, salvo que los beneficios secundarios de dicha protección sean altos. El segundo, la intervención estatal solo es legítima cuando el mercado está poco desarrollado o cuando su libre funcionamiento fracasa o es inadecuado y para liderar la inversión en salud, educación o infraestructuras. La tercera, la intervención del Estado ha de hacerse en armonía con el funcionamiento del mercado, evitando las distorsiones de los precios, pudiendo ser eliminada y sus efectos se tornan indeseados. Según todo lo anterior, las funciones del Estado serían el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la creación de un entorno competitivo para las empresas, la inversión pública en capital humano como educación, salud, apoyo a los pobres, estructuras como carreteras, suministro de agua y electricidad. También el desarrollo institucional, mejorando la eficiencia de la administración pública y promoviendo las libertades políticas y civiles. El desarrollo autónomo no debe entenderse como autosuficiencia, sino como la definición autónoma de estilos de desarrollo y de vida que estimule la creatividad, conduzca a una mejor utilización de los factores de producción, disminuya la vulnerabilidad y la dependencia, de forma tal que las sociedades cuenten con sus propias fuerzas de resistencia, confíen en sí mismas y tengan medios para ser dignas. El concepto de autonomía se aplica tanto a nivel local como nacional como internacional. Los puntos para lograr el desarrollo autónomo son la dirección de la producción hacia la satisfacción de las necesidades básicas, el afianzamiento de la participación popular, la mejor utilización de los factores locales,
la estimulación de la creatividad, la mayor diversificación del desarrollo, la mejor alienación, la más fácil consecución del equilibrio ecológico, la solidaridad con otras comunidades del mismo nivel de desarrollo, la capacidad de soportar la manipulación generada por el aumento de la dependencia comercial, el aumento de la capacidad de defensa militar de los países, el establecimiento de relaciones en pie de la igualdad entre los hoy centro y periferia. La autonomía se traduce en un Estado fuerte capaz de realizar la necesaria planificación económica, proveer al país de buenas infraestructuras, corregir los desequilibrios ocasionados por una desigual dotación de recursos o proteger al país de la penetración externa de grandes agentes económicos como las multinacionales. Estas acciones estatales son al tiempo precondiciones para la autonomía a nivel estatal. El desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que satisfagan sus propias necesidades. El desarrollo sostenible permitiría, por tanto, una nueva era de crecimiento de la economía mundial basada en políticas que sostengan y amplíen la base de los recursos naturales. Sin embargo, para que el desarrollo sostenible sea posible, es requisito indispensable la eliminación de la pobreza y el subdesarrollo. Keynes, un genio polifacético, nacido en 1883 en una familia de académicos, John Maynard Keynes fue un producto de la civilización de Cambridge en su momento más fértil. Su círculo incluía los filósofos más famosos de la época. Después de la Primera Guerra Mundial, Keynes se dispuso a salvar un sistema capitalista que no admiraba particularmente. Lo hizo porque pensaba que era la mejor garantía de la posibilidad de civilización. Pero él siempre tuvo muy claro que la persecución de la riqueza era un medio, no un fin, y que el fin era vivir sabiamente, agradablemente y bien. No admiraba mucho la economía, aunque esperaba que alguno de estos días los economistas fueran tan útiles como los odontólogos. Para Keynes, un gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser matemático, historiador, estadístico y filosófico en cierto grado. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de sus consideraciones. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorrumpible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones tan cerca de la tierra como el político. Keynes atribuía a Thomas Malthus la nada corriente cualidad de combinar una mente abierta al mudable cuadro de la experiencia con una constante aplicación de los principios del pensamiento formal y la interpretación de la misma. Keynes prestó la mayor atención a los hechos económicos, generalmente en forma estadística. Solía decir que sus mejores ideas le vinieron de jugar con cifras y ver qué querían decir. Es conocido por su escepticismo ante la econometría, el uso de métodos estadísticos para prever el futuro. Defendió la causa de mejores estadísticas, no para suministrar material para el coeficiente de regresión, sino para que la intuición del economista jugara con ellas. Keynes fue el economista mejor dotado del poder de persuasión en el siglo XX. Keynes tenía una gran capacidad para tocar lo abstracto y lo concreto en el mismo tiempo del vuelo del pensamiento. En la teoría económica de Keynes, la lógica de la elección en condiciones de incertidumbre se enfrenta a la lógica clásica de la elección en condiciones de escasez. Ambas son lógicas de la gente racional. La diferencia se halla en el estado de conocimiento que se supone poseen quienes participan en el mercado. Los economistas clásicos creían implícitamente, los economistas neoclásicos creen explícitamente.
que los que participan en el mercado poseen un conocimiento completo de todas las distribuciones de probabilidad sobre los acontecimientos futuros. Esto equivale a decir que se enfrentan solo con riesgos mensurables. La riqueza es un ámbito peculiarmente inapropiado para los métodos de la teoría económica clásica. Esto se deduce el papel decisivo del dinero en la teoría de Keynes como reserva de valor. El dinero es una de las convenciones que las sociedades humanas han adoptado para protegerse contra la incertidumbre, permitiéndose aplazar decisiones sobre si comprar o qué comprar. El papel principal de la dirección de la economía debe consistir en reducir el alcance de la incertidumbre irreducible. La actitud pre-keynesiana. Conceptos que denominaban la economía keynesiana son la escasez, la neutralidad del dinero, la idea de equilibrio y la falta de realismo de los supuestos. Escasez. Los recursos eran escasos con respecto a su demanda, por ello nunca podía haber una escasez de demanda para los productos de la industria, sino que había tanta demanda como oferta. La demanda viene limitada solamente por la producción. La oferta crea su propia demanda. Esto implica que existe de forma continua el pleno empleo. En un mundo de escasez, el problema económico era cómo producir las cosas suficientes, no que pudiera existir una falta de demanda para las mismas. Así, la economía se convirtió en el estudio de las leyes que rigen la asignación de la producción de los diferentes usos. La neutralidad del dinero. La economía era el estudio de la formación de estos precios, leyes de oferta y demanda, y de cómo los precios de los productos concretos formaban parte de un sistema general de precios. El dinero era simplemente un medio para facilitar el intercambio. Era superior al trueque, evitando la necesidad de encontrar una doble coincidencia de necesidades por cada intercambio. Una economía que utilizase dinero era la forma más conveniente que una economía de trueque. Para Keynes, el dinero era un depósito de valor, tanto como un medio para efectuar transacciones, era sobre todo un artificio sutil para ligar el presente con el futuro. Pensando en el equilibrio, se pensaba que las economías experimentaban una atracción gravitatoria o hacia un estado de descanso, el estado estacionario de la economía clásica, o hacia un estado estable de crecimiento, en cada uno de los cuales los recursos estaban plenamente empleados de acuerdo con la lógica de la escasez. Los economistas no negaron que pudiera haber perturbaciones semejantes a las fuerzas desequilibradas, pero trataron esta objeción arguyendo que el equilibrio de pleno empleo debía concebirse como una condición normal a la cual la economía tendía a volver después de un shock, más que como un péndulo al que se hubiera impreso un movimiento y que volvía a su punto estacionario. Con el tiempo, Keynes iba a rechazar todo el esquema newtoniano, con su noción de equilibrios mecánicos interrumpidos por perturbaciones o shocks. Negó que los seres humanos fueran como bolas de billar cuya posición y velocidad podían planearse cuidadosamente. La economía era una ciencia moral, trata de valores, trata de motivos, expectativas e incertidumbres psicológicas. Uno tiene que estar constantemente en guardia para no tratar el material como si fuera constante. La teoría económica de Keynes. La teoría económica de Keynes, estableciendo profundos parámetros dentro de los que tiene lugar el comportamiento deliberado de los seres humanos racionales. Keynes no abandonó la noción de equilibrio, pero su equilibrio se encuentra en la naturaleza de los equilibrios por su propio impulso. Estados de reposo dados por el estado de las expectativas más que por las fuerzas fundamentales de la productividad y el ahorro. La conclusión era la negación de que una economía de libre mercado competitiva tenga una tendencia normal hacia el pleno empleo. Existen muchos posibles equilibrios y ninguno es más natural que otro. Keynes hoy, la necesidad de reconsiderar la crisis económica. La característica sobresaliente de la crisis financiera actual es que no ha sido provocada por ningún shock exterior como el de la OPEP,
La crisis ha sido generada por el propio sistema, pero la crisis revela también un vacío ideológico y teórico donde solía estar el desafío de la izquierda. El capitalismo ya no tiene un antagonista mundial. Puede verse que hubo tres tipos de fracaso. El primero fue institucional. Los bancos se transformaron de empresas públicas en casinos. La visión que los mercados financieros no podían equivocarse al fijar el precio de los activos. Necesitaban poca regulación. El segundo fracaso intelectual. Esta no pudo prever o explicar el cataclismo porque la mayoría de los economistas estaban comprometidos con la opinión de que los mercados tarde o temprano se regulan por sí mismos. Un modelo económico de sociedad que mantuviera un gobierno mínimamente supervisado de los mercados. Pero la crisis también representa un fracaso moral, el de un sistema construido sobre una deuda desorbitada. En el corazón del fracaso moral se encuentra la adoración del crecimiento económico como un fin en sí mismo más que un modo de alcanzar la buena vida. La visión del mundo armonioso según Keynes. Si la visión de Keynes puede resumirse en una frase, esta es la de la sociedad armoniosa. La idea de armonía social es más atractiva que su equivalente en la ciencia social. La economía de la armonía de Keynes tenía un alcance nacional e internacional. El pleno empleo en el propio país por medio de la inversión y la redistribución de la renta quitaría presión al comercio exterior, disminuiría el ritmo de la globalización y suavizaría las tensiones sociales que surgiesen a causa. El ideal de Keynes de una vida nacional armoniosa o equilibrada como una alternativa a una extrema división del trabajo armoniza no solo con importantes corrientes de opinión en el occidente secular, sino con el impulso importante de la enseñanza religiosa en el mundo entero, pero en línea con la tendencia a la globalización. Las ideas reequilibradoras de Keynes pueden explicarse mejor en unos escenarios regionales con una cultura común en escenarios nacionales y mundiales. Estas eran unas extrañas visiones para un economista, pero Keynes no era principalmente un economista, solo era la mente más brillante de los tiempos modernos que se dedicó al estudio de la economía. Era un contemporáneo de Einstein, Freud y T.S. Eliot, que se sumergió en las vibraciones mentales y culturales emitidas por sus mundos y las utilizó para revolucionar una ciencia que no había progresado desde el siglo XVIII. En conclusión, Keynes se desenvolvió en un ambiente de guerras seguidas por fuertes depresiones económicas. Este tipo de situaciones lo motivó a la creación de diferentes teorías económicas hasta llegar a la más importante, que fue la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que publicó en el año de 1936. Una vez analizada, se puede notar que Keynes siempre tuvo presente que esta teoría estaba reservada para una situación extremadamente depresiva y él no la aconsejaba para cualquier otra situación, por lo que esta teoría fue muy concreta, es decir, muy particular para un tiempo específico. Las ideas de Keynes han influido de forma determinante en el diseño de la política económica de muchos países desde la Segunda Guerra Mundial. Creó una nueva escuela de pensamiento económico denominada keynesianismo. Muchos economistas consideran que su teoría es una de las obras teóricas más importantes del siglo XX. Cabe destacar que, por lo mencionado anteriormente, en los años 70 los modelos económicos basados en la teoría general se dejaron de aplicar. Actualmente, las teorías se utilizan como base de estudio y sobre todo para comprender su aplicación durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Sirven como referencia para los economistas en el estudio de nuevos problemas económicos que se desarrollan en el siglo XXI.